recomendaron grabar esta videoconferencia. Bueno, como les decía, esta es mi primera vez utilizando esta modalidad. Bueno, pero estimo que va a ser una grata experiencia, ¿no? Y espero que también sea una grata experiencia para ustedes. Bueno, empecemos entonces. Si hay algún corte, no me escuchan bien, por favor me lo escriben por el chat para que me pueda dar cuenta que eso está sucediendo. Bueno, empecemos entonces. El objetivo de la asignatura es conocer las bases del software libre en cuanto a sus fundamentos, la filosofía que está detrás, identificar las ventajas y los efectos positivos de la aplicabilidad del software libre. Objetivos específicos. Tenemos conocer los conceptos fundamentos del software libre, identificar las motivaciones, las consecuencias del software libre, o sea, de la libertad del software como tal. Identificar los hitos históricos del software libre, es muy importante, ¿no? Identificar además las causas de su origen, las ventajas, desventajas del software libre y del software privativo, ¿no? Haciendo alguna cierta comparación entre ambos. Identificar las licencias del software libre y sus variantes. En cuanto a licencias hay un montón, sin embargo vamos a tratar de tocar las más utilizadas. Y bueno, vamos a también hacer un pequeño repaso a modelos de negocio. También hay muchas clasificaciones acerca de los modelos de negocio. Me estoy basando en una clasificación de la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, entonces empezaremos. Bueno, empezaremos definiendo qué es software libre, ¿no? Bueno, un software, como ustedes bien saben, es un programa, ¿no? Pero un software es libre si cumple con estas 4 libertades, ¿no? La libertad 0 permite ejecutar el programa como se desea, en el lugar y para cualquier propósito. En realidad se puede utilizar para un propósito en la educación, para el trabajo, ¿no? Para uso personal. Estudiar cómo funciona el programa, ¿no? Esto es muy importante, conocer cómo funciona el programa, qué es lo que exactamente hace el código fuente, ¿no? Para esta libertad es muy importante tener acceso al código fuente. Redistribuir copias de las versiones, ¿no? O sea, poder copiar a un vecino, a un amigo, ¿no? Es una de las libertades también que permite la licencia, bueno, el uso del software libre. Mejorar el programa y distribuir la versión modificada, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Y también es importante acceder al código fuente para cumplir con esta libertad, ¿no? La libertad 1 y la libertad 3, o la segunda o la cuarta libertad, como lo quieran ver, requiere el acceso al código fuente. Ahora, para garantizar estas libertades es necesario contar con una licencia, ¿no? Y esta licencia es la licencia Copyleft, ¿no? La licencia GPL, que garantiza que se puedan cumplir estas 4 libertades. Ahora, también es importante que estas libertades se deban aplicar a todo el código fuente, ¿no? Es importante considerar que un software libre, bueno, es del todo libre, si es que todos sus componentes de este software sean libres. Es decir, si un software tiene librerías, trabaja con ciertos componentes, librerías, que no sean, si utiliza alguna librería o algún componente que no sea libre, se puede considerar que el software como tal no es libre. Entonces, es decir, si hay un componente específico de algún programa que es privativo, automáticamente el conjunto del programa llega a ser no libre, ¿no? Eso es muy importante. O sea, es decir, todo el software, más sus componentes y librerías que vayan a utilizar, debe ser libre para considerarse software libre. Ahora, también es importante hacer notar que libre no significa gratis, ¿no? Hay una cierta ambigüedad en el manejo del término, ¿no? Y eso principalmente viene del anglosajonismo, ¿no? O sea, de la palabra free. Free en inglés significa libre y también significa gratis, ¿no? Hay una gran confusión, especialmente en el idioma inglés. Y desde ahí parte la confusión que viene hoy en día, ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre libre y gratis, ¿no? Libre en cuanto a la libertad, la filosofía misma, ¿no? Y gratis en cuanto al precio.
Ahora, hay otros términos relacionados como el open source, ¿no? El código abierto. El open source, bueno, ha sido difundido por Eric Raymond, ¿no? Que ha sido el escritor del libro La Catedral y el Bazar, ¿no? Es un libro muy interesante que les recomiendo puedan leer. Bueno, y el open source se basa en 10 condiciones que se deben cumplir, ¿no? Es muy importante cumplir estas 10 condiciones. Entre estas 10 condiciones, que son muy similares a las 4 libertades, están la libre distribución, el acceso al código fuente, que se puedan redistribuir las modificaciones también, ¿no? Que debe existir una integridad del código fuente del autor, que no debe existir una licencia que restrinja el uso del mismo software, ¿no? Entonces hay varias condiciones que se los he puesto en el documento que lo pueden ir revisando, ¿no? Bueno, habíamos hablado de la definición del software libre, que básicamente se basa en las 4 libertades, ¿no? Ejecutar el programa, estudiar cómo funciona, redistribuir las copias, mejorar, modificar el programa y poder distribuir esa versión mejorada. Bueno, open source es un término que les había estado mencionando, y bueno, FOSS y FLOSS básicamente es un término también relacionado que se utiliza para referirse tanto al software libre como al open source, ¿no? Otros términos importantes que también hay que conocerlos y saber diferenciarlos con el software libre: freeware, ¿no? Que significa, bueno, software gratis, ¿no? Eso sí es gratis. Es software que se obtiene de manera gratuita desde el servidor de la aplicación, ¿no? En muchos de los casos es de manera gratuita, en algunos casos la licencia nos restringe poder copiar esa versión que obtenemos gratuitamente. El shareware es una versión con ciertas limitantes, ¿no? Es una versión también que lo podemos obtener. Generalmente nos ponen publicidad de por medio, ponen ciertas limitancias hacia el software, con el propósito de que el cliente o el usuario pueda adquirir la versión. CharityWare o Careware son software que básicamente se basa en una donación. El interesado o el usuario final puede directamente realizar alguna donación al software para que éste pueda seguir desarrollando, ¿no? De dominio público es, bueno, que el autor renuncia a los derechos de autoría. En algunos casos este software, si incluye código fuente, se puede considerar como software libre. Privativo o también propietario, cerrado, no libre, es que solo existe, está basado en una licencia. En muchos de los casos tiene un costo esa licencia, ¿no? No se puede redistribuir la copia, ¿no? Ahora, ¿qué motivaciones tenemos con el software libre, ¿no? Motivaciones tecnológicas. Bueno, podemos tener un software de bastante calidad, ¿no? Al ser auditado por miles de programadores, el software es de bastante calidad, ¿no? Es bastante probado, testeado, ¿no? Promueve la investigación, el desarrollo, se puede distribuir los recursos para promover esto, ¿no? También se puede promover la innovación, ¿no? Al tener acceso al código fuente, uno puede llegar a hacer algunas mejoras, innovar con cierto producto, ¿no? Adecuarlo de acuerdo a las necesidades que éste vaya a tener. Motivaciones económicas, la obtención de ingresos. Muchas veces dicen que con software libre uno no puede llegar a tener ingresos. Es mentira, ¿no? Se puede llegar a obtener ingresos. Lo que difiere es el modelo de ingresos, el modelo de negocio, ¿no? El negocio no es tanto a la venta de la licencia o del producto, sino a la venta de los servicios, ¿no? Y bueno, otra motivación económica es el software que es accesible para los países en desarrollo, ¿no? El costo de la licencia es bastante alto, ¿no? Si nos ponemos a ver y revisar licencias de Microsoft, licencias de Oracle o de otros productos, entonces es bastante elevado, ¿no? Entonces hace que los países en desarrollo puedan limitar el uso o el acceso a cierta tecnología. Motivaciones sociopolíticas, el reconocimiento profesional, ¿no? La gratificación personal, la actualización
día a día, el sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Hay muchas cosas detrás de las motivaciones sociales políticas, ¿no? El hecho de generar, de poder compartir conocimiento también es importante, ¿no? Al poder compartir nuestro código fuente, nosotros estamos compartiendo nuestro conocimiento, ¿no? Eso también nos hace ser más humanos, ¿no? Más colaborativos dentro de una sociedad. Para consecuencias de la libertad del software para el usuario final, ¿no? Competencia, ¿no? Independencia con el proveedor, ya sea el usuario final una empresa o un usuario, ¿no? Logra tener cierta independencia tecnológica. Fiabilidad del mismo software, ¿no? Al ser auditado, como les decía anteriormente, por miles de programadores, tenemos una gran garantía de que ese software funciona correctamente y sabemos exactamente de lo que hace, ¿no? La evaluación propia, bueno, podemos evaluar nosotros mismos el software, ¿no? Solo basta con descargarlo y empezar a utilizar, ¿no? Adaptación de acuerdo a la necesidad, ¿no? Podemos adaptarlo de cualquier forma, ¿no? Tenemos acceso al código fuente, podemos hacer modificaciones a ese software, ¿no? El problema del software privativo es el costo de adecuación es bastante alto. Para la administración pública, reducción de costos en cuanto a licencias, la independencia tecnológica, ¿no? No van a depender de un solo proveedor, en este caso, ¿no? La seguridad, de algún modo, también es una garantía de seguridad. Sabemos muy bien y conocemos los problemas que hubieron, ¿no? Que revelaron el hacker Snowden, por ejemplo, ¿no? Problemas de filtración de información de muchos países hacia Estados Unidos, ¿no? Se puede llegar a tener una garantía de que la información que manejamos en software libre es de completa seguridad, ¿no? Y que no se van a los servidores de ciertos proveedores, de ciertas empresas. El desarrollo tecnológico, ¿no? Podemos promover el desarrollo tecnológico en nuestro país, ¿no? Con el uso de software libre. La democratización de la información, ¿no? Poder abrir datos hacia el ciudadano, ¿no? El Open Data que hoy en día se conoce, ¿no? Y bueno, en Bolivia existe la ley 164, que en su artículo 77 promueve el uso del software libre en todos los niveles del Estado, ¿no? En los órganos ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, en las entidades autónomas como gobernaciones, municipios, ¿no? De hecho, se ha elaborado ya se ha completado la elaboración del plan de implementación de software libre y estándares abiertos, ¿no? Existe una agencia, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, la AGETIC, ¿no? Que se está dedicando en el plan de implementación de software libre y adicionalmente en el plan de implementación del gobierno electrónico. Entonces, en el país ya se está trabajando, el Estado ya está empezando a trabajar con software libre, ¿no? De hecho, estamos dentro de un periodo de 7 años en los cuales el software, tenemos que migrar hacia el software libre, ¿no? Es decir, el software privativo, si es que lo utilizamos en el Estado, bueno, como lo sabemos muy bien, lo utilizamos, tenemos que empezar a migrar hacia el software libre, ¿no? Estamos dentro de ese periodo, de hecho ya vamos por el segundo año. Entonces tenemos 5 años más en los que las entidades públicas tienen que ya empezar a migrar, ¿no? Software libre. Muchas ya lo han estado haciendo. Para el desarrollador se puede lograr competitividad, ¿no? Al tener acceso al código fuente y al estar al nivel de otros programadores en el resto del mundo, ¿no? En el extranjero. Trabajo colaborativo, ¿no? Es una de las buenas cosas que nos deja el software libre, que nos enseña a trabajar de manera colaborativa dentro de una comunidad, ¿no? Lograr también que nuestro software sea interoperable, ¿no? Que maneje estándares abiertos, ¿no? Que no maneje estándares cerrados de algún cierto proveedor. Para el integrador, libre disposición de aplicaciones, puede acceder a cualquier aplicación, puede realizar integraciones, reutilizar código fuente, adecuar ciertos componentes, trabajar con interoperabilidad, con estándares abiertos. Para el que proporciona mantenimiento y servicios, bueno, se sitúa en las mismas condiciones del productor, del desarrollador. Los servicios, creo yo, son el negocio más claro con software libre, ¿no? Bueno, estoy trabajando lamentablemente con Windows porque es una obligación grabar esta videoconferencia.
Así que tengo pocas de las herramientas aquí a la mano. Bueno, en cuanto a la historia, en la década de los 60, en un principio todo era libre, ¿no? Existían pocos ordenadores, eran bastante caros, el negocio estaba centrado en el hardware, ¿no? El software estaba solo añadido al hardware, ¿no? Inclusive no tenía ninguna licencia el software, incluía su código fuente adicionalmente, ¿no? Eso era algo que muy importante, que el software como tal era antes libre, sin llamarse libre, ¿no? Ya en los 70 surge el software privativo, IBM y otras empresas le ven el negocio al software, ¿no? Y bueno, lo dividen frente al hardware, ¿no? Lo venden individualmente o conjuntamente el hardware, ¿no? Y le ponen un precio. Surge Unix, ¿no? de AT&T, ¿no? Y también surge con una licencia privativa. Y bueno, las universidades eran las únicas que podían acceder al software en ese entonces con licencias con fines académicos. Ya en los años 80, bueno, surge el PC, la computadora personal, eran computadoras relativamente baratas en comparación a las mainframes. El negocio del software toma más fuerza, aparecen empresas como Microsoft, Apple, ¿no? Bueno, IBM ya existía. Y bueno, crean las licencias privativas con cláusulas de no divulgación, ¿no? Que restringían el uso del software. Y bueno, un visionario, Richard Stallman, de la MIT, ¿no? del grupo de investigación de inteligencia artificial de la MIT, no estaba de acuerdo con esta pérdida de libertad, ¿no? Y crea la fundación del software libre, la Free Software Foundation, e impulsa el proyecto GNU, ¿no? Basándose en Unix. Y bueno, el objetivo del proyecto GNU era crear un sistema operativo libre basado en Unix sin ser Unix. Bueno, ya para la década de los 90 todo estaba en marcha, el proyecto ya estaba casi terminado, se tenía bastantes aplicaciones, un compilador, un editor de texto, ¿no? Ya se tenía el entorno de escritorio, y le faltaba una pieza muy importante que era el núcleo, ¿no? El kernel. Y bueno, en ese entonces, en 1991, Linus Torvalds era un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki de Finlandia, y desarrolla el núcleo, ¿no? Lo hace por diversión, ¿no? Y lo difunde a través de correo electrónico, difunde su idea y recibe bastante aceptación, y los demás desarrolladores empiezan a aportar para su idea, y ya para el 1994 surge la primera versión estable. Entonces, como todo estaba en marcha y el proyecto GNU ya había juntado varias aplicaciones, ¿no? Lo que le faltaba era el núcleo. Y bueno, el proyecto Linux de Linus Torvalds básicamente se trabajó en el kernel, ¿no? Bueno, estos dos proyectos se juntaron, y lo que resultó de esto fue GNU Linux. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del software libre? Bajo costo de adquisición, lo que les decía anteriormente, las licencias son bastante caras, y más para el Estado. Innovación tecnológica, los requisitos del hardware son menores, ¿no? El código fuente es bastante auditado, independencia del proveedor, se logra esto, es decir, cualquier cambio, cualquier problema que vayan a tener, ya no dependeremos del proveedor. Promovemos la industria local, ¿no? Fomentamos eso. De hecho, hoy en día en Bolivia existen muchas empresas, no específicamente de software libre, pero bastantes que trabajan utilizando herramientas de software libre, ¿no? Que están establecidas en Cochabamba, principalmente, ¿no? Existen empresas que se dedican específicamente a software libre, como Colosa, por ejemplo, ¿no? En La Paz. Bueno, también nos permite conocer y manejar con mucho cuidado nuestros datos personales, respeta bastante la privacidad y seguridad, ¿no? Podemos adaptar el software de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Las desventajas del software libre, tomando en cuenta que uno migra del software privativo porque nace a la vida informática con
software privativo. Muchos seguramente ustedes nacieron a la vida informática utilizando Windows, ¿no? Entonces, si para los que pasan y se migran a Linux, se puede tomar en cuenta que la curva de aprendizaje es un poco alta, ¿no? No se tiene garantía de un solo proveedor, ¿no? Aunque eso también se convierte en una ventaja porque la comunidad como tal es la que va a llegar a dar el soporte. No existen contratos que cubran responsabilidades y daños, en caso de que los hubiera. Se necesita dedicar recursos. Existe poca incompatibilidad con el hardware, ¿no? Eso se ve porque, bueno, existe un contrato de empresas como Microsoft con empresas como HP, Dell, ¿no? Para poder vender sus equipos más el sistema operativo. Se debe realizar un monitoreo constante de errores que vayan a existir para realizar actualizaciones, ¿no? Eso va a depender de nosotros mismos. Y bueno, también otro de las desventajas es la diversidad de distribuciones. Hay un montón de distribuciones, ¿no? Que muchas veces confunden a los usuarios de software libre. Ahora, las ventajas del software propietario, de cierto modo existe un control de calidad, pueden dedicar recursos a la investigación, porque cuentan con ese personal, el personal está capacitado, existe un gran uso del software privativo, ¿no? Windows, existe una gran cantidad de usuarios finales que solo conocen Windows, ¿no? Software de propósito específico, ¿no? Software como AutoCAD, por ejemplo, ¿no? 3D Max Studio, se basa principalmente para Windows y no tan así para Linux. Amplio uso en las universidades, principalmente dentro de nuestro país, ¿no? Se utiliza ampliamente Windows. Y bueno, la difusión de uso, trabajan por detrás con bastante marketing, hacen mucho marketing para difundir las desventajas. Cursos de aprendizaje son costosos, no sabemos exactamente lo que hace el código fuente, el soporte técnico suele ser ineficiente, si queremos adaptar cierto software a nuestra necesidad, nos resulta bastante caro, ¿no? El derecho es exclusivo de innovación del proveedor. Si realizamos una copia, estamos incurriendo en una ilegalidad, ¿no? Imposibilidad de poder compartir el software. Podemos en algún momento quedarnos sin soporte técnico si el software está discontinuado. Y tenemos una absoluta dependencia hacia el proveedor, ¿no? Y bueno, en nuestro país con software privativo hay cero desarrollo tecnológico. Las licencias más usadas, GPL, ¿no? Exige que el código sea siempre libre, ¿no? El GPL puede ser versión 2, 3. El GPL exige que el código sea siempre libre, pero puede puede enlazar a código alguna librería que no sea libre. Y BSD no exige que el código sea siempre libre, puede estar cerrado, ¿no? Bueno, los tipos de licencias básicamente son estas: las copyleft fuertes, las que hablaba anteriormente, ¿no? La GPL en su versión 2, versión 3, copyleft débil, ¿no? La LGPL, que puede utilizar algún componente que no sea libre, ¿no? Mozilla Public License también, Eclipse Public License, son las más comunes, las que más se utilizan. Y las licencias permisivas, que pueden ser o no libres: Apache, MIT, BSD. Modelos de negocio, bueno, el propuesto por la Universidad Oberta de Cataluña, ¿no? Se divide en la clasificación, se divide en especialistas verticales y servicios asociados al software libre. Vamos a ir viendo estos. Modelos mixtos, licencias dobles. Los modelos mixtos tienen el producto puede tener dos licencias distintas, una propietaria y una libre, restrictiva, ¿no? O sea, GPL. Otros modelos mixtos, el núcleo del producto puede ser libre y los accesorios propietarios. Bueno, en la versión libre necesariamente debe emplear la licencia tipo MPL o BSD, que permite una combinación de un producto libre y cerrado.
Venta distribuida del producto se basa en donaciones percibidas por los usuarios que valoran el producto, a los usuarios que realmente les interesa utilizar ese software. Las donaciones pueden ser en pequeñas cantidades, ¿no? Y si el software llega a ser exitoso, puede ser hasta autofinanciado, ¿no? Esto es muy similar a lo que sucede en los artistas callejeros, ¿no? Si son bastante buenos, uno les regala una moneda. Producto libre más servicios asociados. Las empresas de esta categoría implementan una estrategia tipo mejor conocimiento y mejor código. Ofrecen servicios y sobre estos servicios tienen sus ingresos. Software como servicio probablemente sea el modelo más utilizado. En lugar de ofrecer los servicios de instalación, de soporte técnico, ¿no? La empresa realiza toda esa labor, monta toda la estructura en cuanto a hardware y software y ofrece directamente la funcionalidad a través de Internet. Los ingresos son generados de acuerdo a algún servicio mensual, a un servicio anual, o a través de suscripciones, ¿no? Mensuales, anuales. Otros modelos de negocio, desarrollo a medida, ¿no? Es lo que generalmente, es otra de las cosas que se hace bastante, ¿no? Las empresas pueden partir de un producto estándar que ya existe, ¿no? Y que sea libre, y lo pueden modificar de acuerdo a alguna necesidad del cliente. También existe un negocio en la selección y la evaluación de las aplicaciones, ¿no? Al momento de decidirse por alguna solución, debemos, ¿no? Antes buscar todas las alternativas que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer una selección, una evaluación. Instalación e integración, el empaquetamiento, el acabado final, los scripts de instalación, las interfaces administrativas, la documentación también es un modelo de negocio muy importante que se puede optar, ¿no? Las traducciones, ¿no? Hoy en día muchas personas tienen bastantes ingresos por traducir aplicaciones. Formación, las empresas hoy en día están preocupadas por formar a los profesionales en software libre, ¿no? Que llega a ser la tendencia y adicionalmente el Estado ya ha optado por software libre. Y el soporte y mantenimiento, al igual que en software privativo, se puede tener bastante soporte, ¿no? El soporte es algo muy importante para que el usuario se quede con software libre. Bueno, el software libre, en comparación al software privativo, se basa en un cambio de paradigma. El software privativo básicamente se centra en un modelo de vender software como producto, ¿no? En cambio, el software libre se centra no tan solo no de venderlo como producto, se centra más en vender el software como servicio, ¿no? Y dentro de esos servicios que ofrece, puedes realizar trabajos de consultoría, de integración de software, de personalización, adecuación, del mantenimiento del software y también de la formación. Bueno, y dentro de los modelos de negocio existen empresas que distribuyen software libre, ¿no? Que dan soporte, consultoría, formación, que se apoyan en proyectos de software libre, que usan software libre como usuarios finales, que venden accesorios para el software libre. Bueno, y todo esto nos da una cooperación competitiva, ¿no? Que es algo muy importante. Mejora los proyectos en la comunidad, descarta los que no innovan, ¿no? Y bueno, dentro de las distribuciones GNU Linux, por ejemplo, las comunidades compiten en el mismo mercado, ¿no? Se benefician de todas estas mejoras, ¿no? Y las distribuciones que no innovan prácticamente desaparecen, ¿no? Y bueno, pongo una pregunta ahí, ¿se puede ganar dinero con software libre? Creo que sí, ¿no? Bueno, tenía algunos videos también didácticos, entiendo que nos acaba el tiempo, así que quisiera abrir el espacio para algunas preguntas que puedan tener o algunas experiencias también. Marcos, al inicio de la clase nos comentaba también, Juan Marcos nos comentaba alguna experiencia con software libre que tuvo en su trabajo, ¿no? Muy interesante, por cierto. Así que bueno, abro micrófonos o en todo caso el chat para que puedan comentar, hacer alguna consulta. Hoy en día todos tenemos experiencia con software libre, ¿verdad? Todos tenemos, o la gran mayoría tenemos un Android, ¿no? Un Android ha sido trabaja con software libre por debajo. Utilizamos o hemos utilizado el navegador Mozilla Firefox, ¿no? Uno de los productos más exitosos en cuanto a software libre. Empresas como IBM, Google, Facebook,
¿no? Y tantas otras trabajan con software libre, están muy interesadas con trabajar con software libre, de hecho lo toman como una estrategia trabajar con software libre. La diferencia principal entre el software libre y el software propietario, la diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla. Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional. Bueno, no sé si tienen algún comentario, quieren compartir alguna experiencia. Bueno, si no hubiera ninguna otra consulta, si no hubiera ninguna consulta, nos despediríamos hasta la siguiente semana. Les deseo un excelente fin de semana